walking around. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir a través de este medio. Bendice nuestra iglesia, nuestros hermanos que se encuentran allí dispuestos esta noche para compartir con nosotros estas verdades escritas en tu palabra. Gracias por tu revelación que está completa y está cerrada. No hay una nueva revelación para nosotros hoy más que estos 66 libros que tú nos has dado, Señor, y que hoy podemos tener en nuestras casas, en nuestra realidad. Gracias porque a pesar de la persecución que la Escritura a lo largo de la historia ha vivido, tú la has mantenido vigente y viva, como ella misma dice. Rogamos que guíes nuestro entendimiento y que, como vamos a estudiar hoy, podamos ofrecer una adoración verdadera, racional, porque esa es tu voluntad. Te damos gracias. Amén. 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 Bueno, el capítulo que leeremos hoy, que es Romanos capítulo 12, está enfocado en los deberes generales y particulares de los creyentes. Después de haber explicado la doctrina fundamental de la fe cristiana, el apóstol Pablo hace énfasis en las responsabilidades prácticas del creyente derivadas de haber recibido por la misericordia de Dios una salvación tan grande. Y reflexionábamos con Andrés, preparando este estudio, que el Señor ha venido hablándonos acerca de nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, de cómo en la vida práctica y en la vida cotidiana poder reflejar que hemos sido salvos por gracia, que disfrutamos del amor, la bondad, la misericordia de Dios en la vida cotidiana. Y bueno, decíamos, no es casualidad que el Señor siga hablándonos de este tema y seguramente quiere como reforzar esos aspectos en nosotros, así que tengamos el corazón dispuesto y la mente preparada para poder aprender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche a través de Romanos capítulo 12. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 12. Bueno, voy a leer en la versión Reina Valera, que muy seguramente es la que ustedes tienen en casa. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, desde el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos al versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Vayamos entonces a las preguntas de reflexión. La primera pregunta dice: ¿cuál es nuestro culto racional según los versículos 1 y 2? Amén. Si nos remitimos, hermanos, nuevamente al capítulo 12, vamos a poder ver una división en este capítulo que también Jameson y Alford hacen, comentaristas bíblicos. Y la primera división está en los versículos 1 y 2, la siguiente está del 3 al 8, la siguiente del 9 al 16 y la última del 17 al 21. La pregunta específica es: ¿cuál es nuestro culto racional según los versículos 1 y 2? Leamos nuevamente 1 y 2, dice: así que, y hablando de todo lo que hemos venido estudiando acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo, y más específicamente en el capítulo 11, cuando estuvimos estudiando esa preocupación que existía en el apóstol Pablo y que persistía hasta ese momento acerca de sus hermanos judíos. Y bueno, eso ya lo estuvimos estudiando en semanas pasadas. Pero habiendo expuesto ya las doctrinas fundamentales acerca de la salvación por gracia, de la justificación por medio de la fe, de la santificación, de la preelección que hizo el Señor desde la eternidad en su presencia y por su soberanía, Él les dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Nueva Traducción Viviente, hermanos, hablando del culto racional, se refiere a este versículo diciendo: esta es nuestra verdadera adoración. Así que, ¿cuál es nuestro culto racional? ¿O cuál es nuestra verdadera adoración según los versículos 1 y 2? Pues lo que vemos en el primer versículo de este capítulo es que lo que el Señor quiere es que nos presentemos. Esa es la primera demanda de parte de nuestro Dios en el versículo 1. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ese es nuestro culto racional o nuestra verdadera adoración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo también va a hablar de algo, y él dice en este capítulo 5 de su primera carta a los tesalonicenses que el Dios de paz nos santifique, complete esa obra de santificación, siga obrando en nosotros esa santificación. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él va a seguir obrando en nosotros ese proceso de santificación, hermanos. Y la meta, el objetivo, es que nuestros cuerpos, como está diciendo aquí en el versículo 1, sean guardados junto con nuestra alma y nuestro espíritu, irreprensibles para el día del Señor, para la segunda venida de Cristo. Así que esta verdadera adoración tiene que ver con qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo nos estamos presentando delante del Señor, incluso nuestro cuerpo.
¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Ahora, hablando del culto racional. Cuando decimos culto, ya estamos de acuerdo en que hablamos de una verdadera adoración al Señor. Pero cuando decimos racional, tenemos que entender, como dice la palabra de Dios en Génesis, que nosotros somos aquellas criaturas del Creador, valga la redundancia, que fueron creadas a su imagen y semejanza. Los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios, aunque son parte de la creación. Solamente nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y para nosotros fue guardada la exclusividad del raciocinio, de razonar. Y por eso Pablo dice allí que debemos guardar un culto racional. ¿Y de qué habla esto, hermanos? Un culto racional o razonar de nuestra mente. Es importante que nosotros presentemos al Señor una verdadera adoración racional, con el entendimiento. No podemos ser una comunidad o un cuerpo de Cristo irracional, que se presentan al Señor en adoración de una manera irracional. Hemos visto eso a lo largo de la historia muchísimo y lo seguimos viendo por todos lados. La irracionalidad en el culto. Y esta no es la voluntad de Dios. Por eso muchas veces nos han llamado locos, o bueno, no sé cuántos más calificativos hay para los cristianos hoy en día, pero aquí el llamado es a ofrecer un culto racional. Por eso el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tiene que ver con nuestra forma de pensar. Cuando nuestra forma de pensar está conforme a este mundo, a este siglo, como dice aquí el apóstol Pablo, pues no vamos a poder rendir una adoración agradable al Señor. No vamos a poder presentar nuestras vidas como ese sacrificio vivo al cual nos está invitando el apóstol Pablo. Por eso nos invita a que renovemos nuestro entendimiento, a que seamos transformados, a que nuestra vida sea transformada, renovando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Porque como está diciendo Andrés, somos criaturas pensantes y Dios nos ha dado la capacidad de pensar para que podamos entender la forma que Él quiere y que Él espera que nosotros vivamos. ¿Cuál es esa forma? Está en la palabra del Señor. Nos ha dado un entendimiento para que podamos precisamente rendir nuestra vida en adoración, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, como leíamos en Tesalonicenses, de una forma integral en adoración a Él. Y eso solamente es posible cuando nuestro entendimiento, cuando nuestro pensamiento es transformado, y es transformado por la palabra del Señor. Así es. Otras versiones dicen, como la Nueva Traducción Viviente, acerca del versículo 2, no os conforméis a este siglo, dice, no se adapten a las costumbres de este mundo. Hermanos, hay un concepto del cual vamos a hablar posteriormente y es la secularización de la iglesia cristiana hoy en día. Esto es triste porque es verdad. La iglesia de alguna manera se ha secularizado, ha adoptado las costumbres del mundo en todo, en su manera de vivir, en su liturgia, etcétera, etcétera. Pero aquí el llamado del Señor es no se adapten a las costumbres de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Cómo podemos renovar nuestra manera de pensar cuando el mundo está tratando de moldear nuestra manera de pensar? Aquí está la respuesta. Con la palabra de Dios, consumiendo la palabra de Dios. Esa es la forma como podemos renovar nuestra manera de pensar y apartarnos de la manera de pensar del mundo. Finalmente, este versículo 2 nos dice algo muy interesante y es una pregunta que todos hemos tenido en algún momento y es, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida?
Pues acá, en estos dos versículos que son deberes generales para el creyente en Romanos 12, Pablo nos está explicando que en ese proceso en el que renovamos nuestro entendimiento por la palabra de Dios, dice Alford también acerca de la palabra comprobar cuál sea la buena voluntad, y es que para nosotros va a ser posible discernir, entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para cerrar esta pregunta, hermanos, es algo que muchas veces hemos reflexionado, y es que en este proceso de entender o discernir la voluntad de Dios, hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida, aún en ese camino de la voluntad de Dios, que no nos gustan mucho, que nos incomodan un poco, pero aún así son la voluntad de Dios. Pues el Señor nos fortalece en ese proceso. Pero si estamos siendo, como dice el versículo 2, renovados, transformados, moldeados por la Escritura y no por el mundo. Así es, miremos la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los deberes del creyente respecto al servicio según los versículos 3 al 8? Y lo que vamos a empezar a ver en esta sección, como decía Andrés hace un momento, dividimos el capítulo 12, bueno, con la recomendación de la Biblia Reina Valera de Scofield, en 4 partes, y por eso hicimos 4 preguntas. Entonces, la primera ya hablando sobre esa forma de adorar que Dios espera de sus hijos. La segunda hablando acerca del servicio. ¿Cuáles son los deberes de nosotros como creyentes respecto al servicio según estos versículos del 3 al 8? Bueno, pues vemos varios. Si ustedes revisan ahí desde los versículos 3 hasta el versículo 8, Pablo continúa diciendo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, y hay un deber con respecto al servicio o en nuestras relaciones horizontales entre hermanos, podríamos decirle, fundamental. Y me encanta que lo diga aquí como el inicio de esos deberes con respecto a los demás hermanos, y es que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si recuerdan hace 8 días, hermanos, cuando estudiamos el capítulo 11, que decíamos, a veces nos apresuramos en juzgar a otros con nuestras palabras. Cuando estamos en estas crisis políticas y sociales, todos nos convertimos en políticos y empezamos a juzgar, empezamos a emitir prejuicios, empezamos a decir cosas, empezamos a dividirnos, y más como cuerpo de Cristo. Pero la palabra del Señor, y hablando de la situación que estamos viviendo, porque la Biblia es real para nuestro tiempo, para nuestro contexto y para nuestros días, nos dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, hace 8 días dijimos algo y hoy lo repito. No por ser cristianos somos mejores que los demás. ¿Quién nos vendió esa idea? Nuestros ojos, para nuestros hermanos en la fe y para aquellos que no conocen al Señor, deben ser estos ojos de los cuales habla el versículo 3, con cordura, teniendo incluso a nuestro semejante como por encima de nosotros, no creyéndonos más que el otro. Y Pablo acaba de hablar de las relaciones entre la iglesia, pero también de la relación entre el creyente y el no creyente. Y aquí está hablando de deberes particulares acerca del servicio, y ese es el primero. ¿Por qué tiene que existir en nosotros ese entendimiento, hermanos? Porque somos un cuerpo. La iglesia de Cristo es un cuerpo, y de esa manera tenemos que pensar en este momento. Y por eso hablamos de que los pronunciamientos o las cosas que hoy en día y en medio de la crisis que vivimos intenta hacer la iglesia muchas veces son equivocadas. Hemos visto al cuerpo de Cristo más activo en épocas de elecciones presidenciales que en esta época.
¿qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo además de orar? ¿Estamos teniendo la participación que tuvo Cristo? Hablando de la política también como las relaciones humanas en la polis de los griegos, en la ciudad. ¿Estamos identificando necesidades para cubrirlas? ¿Estamos orando? Ese es el llamado que Pablo nos hace aquí. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros, hablando de esos deberes particulares. Cada uno de esos miembros del cuerpo, el Señor lo ha dotado con dones. Y este es el tiempo en el que necesitamos poner esos dones al servicio de otros. Y no estoy hablando de tocar un instrumento o presidir una reunión o toda la parte litúrgica de la reunión. No, hermanos, aquí nos habla muy claramente. El que Dios le ha dado la oportunidad y el don de enseñar, hágalo. Siga proclamando el evangelio en estos tiempos de crisis. El que reparte, el que Dios le ha dado el don de dar a otros con liberalidad, hágalo en estos tiempos. Ese es el llamado de Dios. También en el versículo 8, la exhortación. Todos hemos creído alguna vez equivocadamente, y ese concepto ya fue corregido en varias de nuestras enseñanzas, y es que la exhortación es regañar a la persona. Exhórtalo, regáñalo. No, hermano, esa no es la exhortación. La palabra exhortación en el original griego, que es el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es el que exhorta, es decir, al que le ha sido dada la capacidad de animar, exhortar, animar. No es exhortar, regañar, es exhortar, lo que es animar. El que ha sido dotado con esa capacidad de animar, anime al otro en estos momentos de crisis nacional, en estos momentos de tristeza, dolor. Animémonos unos a otros, no nos ataquemos, sino animémonos. ¿Y cuál es la esperanza en la cual somos animados? Como dice Pablo también, anímense unos a otros con estas palabras. Tenemos una esperanza, hermanos, mucho más grande que la esperanza que tenemos, y no es una mala esperanza que las cosas mejoren en nuestro país, pero tenemos una esperanza aún mucho más grande, y es encontrarnos con nuestro Salvador en su segunda venida y estar con Él por la eternidad. Esa es la esperanza de la cual Pablo habla y dice, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, animémonos. Así es. Entonces, para resumir esta pregunta, no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, o sea, que no nos creamos más que los demás, sino que pensemos cada uno de nosotros mismos con cordura. Ahora, identifiquemos el hecho de, o entendamos el hecho de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno tiene una función diferente dentro de ese cuerpo. Y esa función tiene que ver con los dones espirituales. Todos los creyentes hemos recibido un don de parte del Espíritu que debe estar dispuesto o se debe poner a disposición del cuerpo de Cristo. Como un miembro en un cuerpo cumple una función. De la misma forma, cada uno de los creyentes cumple una función dentro del cuerpo. Ahora, es importante que el apóstol Pablo abre esta sección diciendo, no tengan un concepto más alto de sí mismos del que deben tener, porque muchas veces en la iglesia cristiana se ha pensado que el que enseña en el púlpito tiene una posición mayor que el que recibe a las personas en la puerta, o el que toca la guitarra tiene una posición mayor que el que ayuda a acomodar las sillas. Y la cosa no es así, queridos. Como está diciendo aquí el apóstol Pablo, todos somos miembros del mismo cuerpo, con funciones diferentes. Ahora, si están tomando nota ahí, en este capítulo podemos encontrar los siguientes dones. El de la profecía, que ya sabemos que la palabra profética más segura es la escritura, y podríamos decir que hoy en día la forma de ejercer un ministerio relacionado con la profecía es hablando lo que la palabra de Dios dice, no adivinando, predicando la escritura. Hermanos, la profecía no es adivinar el futuro. Adivinar el futuro es brujería y adivinación. Sí. La profecía en nuestros días es predicar la palabra de Dios. Exactamente. Entonces ese es uno. Otro es el servicio.
para que usted los vaya ahí anotando y pueda identificar cuál es el don que el Espíritu Santo le ha dado si aún no lo ha identificado: la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, como decía Andrés hace un momento, que es animar a otro, no regañar, sino animar, repartir, dice dar, presidir, que habla de liderar, hacer misericordia o mostrar bondad con otros. Para los que están tomando nota, les recomiendo 1 Corintios 12, del 4 al 7. Y ahí también el apóstol Pablo lo que está diciendo es que estos dones fueron dados por el Espíritu Santo. Entonces, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y Él es el que nos ha dado ese don o esa capacidad de ejercer alguna de estas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Listo, pasemos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los deberes del creyente respecto al trato con sus hermanos en la fe? O sea, con otros creyentes, según los versículos 9 al 16. Bueno, Pablo dice a partir del 9, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo vamos en ese propósito, hermanos? Y en estos tiempos, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, preparando este capítulo 12, yo otra vez le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué quieres que hagamos en este tiempo como tu iglesia? Y ya, versículos 9 al 16, ya ahí se cierra el tema, porque el Señor lo está diciendo de una manera muy clara. Y vemos hoy en día a nuestros hermanos y las dinámicas del cuerpo de Cristo en este tiempo que parece que nos hubiera cogido desprevenidos como cuerpo de Cristo en Colombia, pero una vez más el Señor nos está diciendo: amémonos sin fingimiento, hablando de la relación entre hermanos. Honrémonos unos a otros, porque muchas veces en este tiempo hemos permitido que se genere, no sé, como cierta división o ciertas cosas que no son la voluntad de Dios. Mirando el versículo 12 y mirando también el original en el versículo 12, la explicación que hacen los comentaristas bíblicos acerca de este versículo es muy interesante, porque en el original, al parecer, esta dinámica está invertida. Entonces, cuando nos dice gozosos en la esperanza, nos está diciendo básicamente es tener una esperanza real y verdadera en Cristo nos trae gozo. Ahora, sufridos en la tribulación, en tiempos de tribulación, soportémonos, dice el original en ese versículo 2. En medio de la tribulación, soportémonos unos a otros. Y concluye con algo que Pablo dice en varias de sus cartas también acerca de la oración, y es: seamos constantes en la oración. Hemos visto el llamado de muchos hermanos, iglesias, amigos, pastores que nos llaman en este tiempo a orar, y esa es una de las herramientas que indudablemente tenemos que usar en este tiempo: la oración, pidiendo al Señor su misericordia, pidiendo al Señor que Colombia pueda conocerlo, que Colombia pueda saber a través nuestro como cuerpo de Cristo que no hay salvación en ningún otro nombre más que en Jesucristo. Ese es el llamado para nosotros como iglesia hoy. Y pensando de pronto también en esta situación tan dura que estamos viviendo, nos dice en el versículo 14: bendigan a los que los persiguen, bendigan, no maldigan. Ese es el llamado del Señor. Todos los que nos están viendo y a los que van a ver esto después, hermanos, este es el tiempo cuando todos quisiéramos maldecir,
por toda la situación que estamos viviendo, el llamado de la palabra de Dios es bendigan, no maldigan. Nosotros no somos esa clase de líderes y pastores autoritarios que les revisan las redes sociales a sus comunidades, porque los hay, supimos hace algunos meses que los hay. Pero sí nos gustaría, hermanos, que nosotros pudiéramos, comprendiendo esta palabra, no mostrar maldición, no proferir maldición en nuestros comentarios y más en las redes sociales, que pues es lo que hoy en día está pues más usado, sino bendición. Eso es a lo que Dios nos llama. Claro, hay muchas situaciones que nos producen rabia, tristeza, decepción y maldecimos, pero ese no es el llamado del Señor, sino bendecir. Gocémonos con los que se gozan, pero también en estos tiempos lloremos con los que lloran. Muchas veces orar, pronunciarnos pacíficamente, sentar nuestra posición, es también entender el sufrimiento de aquellos que lloran la injusticia por las malas decisiones del hombre. Y eso es llorar con los que lloran, pero debemos guardar un equilibrio bíblico y entender, como vamos a ver en las próximas semanas, que la mayor participación del Señor Jesús, al cual queremos imitar en tiempos de crisis y en tiempos de injusticia, fue el servicio y el cubrir las necesidades de los demás. No sé si quieres complementar. Bueno, no, solamente estaba ya leyendo el último, el 16 de esta sección, que dice unánimes entre vosotros, y tiene que ver con lo que aprendíamos de la carta del apóstol Pedro el domingo, a ser de un mismo sentir, y habla de una armonía de pensamiento en medio de la iglesia, en medio de los creyentes. A eso se refiere esa unanimidad entre nosotros. Y lo que nos da esa unanimidad o esa armonía de pensamiento es la palabra del Señor. Si estamos todos siendo transformados, está siendo transformada nuestra forma de pensar por la palabra, entonces la palabra va a ser nuestro pensamiento en común. Dice también no altivos, sino asociándonos con los humildes y no siendo sabios en nuestra propia opinión. Y creo que esta parte tiene que ver un poco con lo que dice el versículo 3, de no tener un concepto de nosotros mayor que el que debemos tener, ¿cierto? No considerándonos sabios en nuestra propia opinión, y también entendiendo que la sabiduría humana no es relevante, queridos, y mucho menos en el funcionamiento de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Lo que debemos anhelar en nuestro corazón es la sabiduría del Señor. Y la sabiduría del Señor, una vez más, está en su palabra. Y ahí cierra con ese versículo esta sección. Quiero decir una última cosa con respecto a esta sección, que es un deber de toda la iglesia estar unánimes, porque muchas veces las personas piensan, no, es que el pastor no genera unanimidad, el pastor no me llama, el pastor no me cita. No, hermanos, unánimes es un llamado a toda la iglesia. ¿Estamos unánimes? Claro, yo puedo llamar, orar, estar pendiente de algunos, pero es una responsabilidad de todos permanecer unánimes, un mismo pensamiento y pendientes los unos de los otros, hablando de la iglesia y el cuerpo de Cristo. Y una vez más, solamente quiero cerrar esta parte con el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la relación entre hermanos. Pero también Pablo va a partir del 17 a tratar la relación del creyente con el no creyente. Y para mí es increíble, hermanos, ver hoy en día gente con un mal entendimiento de la Escritura, y debido a la coyuntura que está viviendo Israel y Palestina hoy, que es una guerra de hace muchísimos años, y por ese proceso pues han pasado muchísimas cosas, la guerra de los 6 días, los tratados de Oslo, la proclamación de Israel como un estado legítimo en el año 1948, pero aún hoy en día hay cristianos que están maldiciendo a los palestinos y alegrándose
porque mueren palestinos a manos del ejército israelí. Hermanos, ¿qué es eso? Necesitamos tener un entendimiento claro de lo que Pablo mismo nos está diciendo aquí en Romanos y que vimos hace algunos días. Y es, sí, hay una Israel física, natural, y hay una Israel espiritual, pero ¿cómo estamos mirando a los palestinos? Ellos también necesitan salvación en Cristo. No quiere decir que por Israel ser una nación física hoy en día y haber sido el pueblo escogido por Dios físicamente para el cumplimiento de sus propósitos, como lo vimos en el capítulo 11, ellos sean exclusivos y no nos importe el dolor de los niños, de las personas en Palestina. Entendamos bien esto y leamos una vez más. No paguéis a nadie mal por mal, procuremos lo bueno, no maldigamos. Tenemos que hablar con bendición, no con maldición. Así es. Como estaba diciendo Andrés, entonces la cuarta pregunta está enfocada en el trato hacia los que no son creyentes o los incrédulos o las personas allá afuera que no comparten nuestra fe. ¿Cuáles son los deberes de nosotros como creyentes respecto al trato con los incrédulos según los versículos 17 al 21? Bueno, leamos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestra última pregunta, ¿cuáles son los deberes del creyente respecto al trato con los incrédulos según los versículos 17 al 21? Pues está muy claro. No paguemos mal por mal. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Muchos estudiosos y comentaristas acerca del 18, hermanos, dicen lo siguiente: nuestra responsabilidad como hijos de Dios ante los no creyentes es guardar la paz con todos los hombres. ¿La estamos haciendo en este tiempo de crisis nacional? ¿Lo estamos haciendo? ¿Es nuestro deseo guardar la paz con todos los hombres o no? ¿Queremos formar incendios por un lado y por otro? Pensemos en esto. Esta es nuestra responsabilidad con los no creyentes, guardar la paz. Pero en el versículo 18 hay algo implícito y es en la primera parte. En la parte A dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Muchos comentaristas dicen acerca de este versículo que hay muchas ocasiones en las que por más de que queramos guardar la paz, ya no depende de nosotros. Porque hay otras partes que definitivamente no quieren guardar la paz. Pero esto va enfocado en que nuestro corazón tiene un llamado y hay una responsabilidad ante el Señor de guardar la paz con todos los hombres. No vengarnos nosotros mismos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque la venganza es del Señor. Así como nuestra justicia, hermanos, nuestra venganza no es correcta. Así que pensemos en este versículo 19, donde una vez más el apóstol nos está diciendo, no nos venguemos nosotros mismos, sino dejemos lugar a la ira de Dios. Él se vengará de nuestros enemigos, de quien tenga que vengarse en el juicio, en los días postreros, pero no es un llamado para nosotros hoy el vengarnos. ¿Es algo fácil de practicar? No, pero es un llamado que el Señor nos hace y debemos responder a Él con obediencia. Hay una parte muy interesante acerca de nuestros deberes con los no creyentes en el versículo 20. Nosotros podemos encontrar en pasajes como Proverbios capítulo 25, que había una forma en la que el Señor se vengaba de sus enemigos. Y por eso Pablo habla acerca de ascuas de fuego amontonadas
sobre sus cabezas, sobre las cabezas de nuestros enemigos. Y es interesante, hermanos, porque Jameson comenta lo siguiente con respecto a este versículo, y es: la mejor manera, o si quisiéramos de alguna forma poner en práctica, esto es un concepto interesante que debemos entender y debemos tomar con sabiduría, y es: si de alguna manera quisiéramos practicar la venganza, la mejor manera de vengarnos sería dándole de comer a nuestro enemigo cuando tenga hambre. Interesante eso, ¿no? Por eso dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, refiriéndose al obrar de Dios en el Antiguo Testamento con respecto a la venganza. Esa era la venganza contra los enemigos de Dios. Entonces, por eso Jameson, comentarista bíblico, dice eso. Si quisiéramos de alguna manera, como a la inversa, practicar esa venganza, pues ¿cuál es el llamado de Dios? No paguemos mal por mal, sino que si nos han hecho mal, a ese enemigo debemos darle de comer. Si ese enemigo tiene sed, darle de beber. Y dice también la Nueva Traducción Viviente: si hacemos esto, ascuas de fuego de vergüenza amontonarás sobre su cabeza. Nuestro enemigo no espera que nosotros le demos de comer si tiene hambre. Espera que le lancemos lo mismo que Él nos hizo. Pero el llamado de Dios es: si nuestro enemigo tiene hambre, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber. Y esto de alguna forma lo va a dejar avergonzado, lo va a dejar sorprendido, lo va a dejar impactado. Y ese es el llamado del Señor. Concluye en el 21 también diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No nos olvidemos de esta palabra, que creo que es una conclusión maravillosa. El versículo 21 para mí es una conclusión espectacular de todo el capítulo, de ese proceso de ser renovados en nuestra manera de pensar, de ser moldeados por la Escritura en nuestra manera de pensar, de no adoptar las costumbres del mundo, sino que nuestro entendimiento sea renovado por la palabra de Dios, y es no ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Hermanos, este es el tiempo, porque podemos llevar años estudiando y asistiendo a una comunidad y exaltando al Señor y diciendo: cuán bueno eres, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir una vida de piedad, de amor, de misericordia. ¿Y ustedes por qué creen que el Señor puso delante de nosotros esta crisis? Pues para que practiquemos el amor, la misericordia, la obediencia que tanto hemos dicho al Señor que queremos practicar. No se nos va a dar la oportunidad de practicar la misericordia, el ser hospitalarios, el dar de comer a nuestro enemigo, el dar de beber a nuestro enemigo en tiempos de paz, de gozo, de tranquilidad. No, pero en estos tiempos que vivimos es cuando el Señor nos da la oportunidad de poner en práctica estos deberes generales, particulares, con la iglesia y con los no creyentes. Este es el momento, hermanos. Levantemos nuestra cabeza como cuerpo de Cristo para orar y para identificar necesidades. Ya lo estamos haciendo a través de nuestra comunidad, en poder dar ofrendas al necesitado, dar de comer al que lo necesita, y queremos también hacerlo con aquellos que no conocen al Señor. Así que este es el tiempo de ponerlo en práctica. Oremos para darle gracias a Dios por habernos permitido estudiar este maravilloso capítulo de Romanos, el capítulo 12, con versículos muy conocidos que tal vez necesitamos seguir comprendiendo y necesitamos seguir poniendo en práctica. ¿Oramos? Vale. Señor, te damos gracias en esta noche por lo que nos has enseñado. Te pedimos que nos des la sabiduría, la gracia, el amor,
las fuerzas que necesitamos para poder practicar estos deberes que leíamos hoy en Romanos capítulo 12, Señor. Enséñanos a amar con tu amor, a ser misericordiosos, entendiendo que hemos recibido de tu misericordia, a no pagar mal por mal, Señor, sino que por el contrario podamos procurar la paz con todos, que podamos seguir siendo diligentes y no perezosos, Señor, que podamos seguir estando constantes en la oración. Ayúdanos, Señor, a menguar cada día, Señor, y que tú crezcas en nosotros, que tu Espíritu Santo siga guiándonos, enseñándonos y llevándonos en ese proceso de santificación en el cual reflejamos a Cristo a través de nuestras vidas. Gracias por cada una de las personas, cada una de las familias que estuvo hoy conectada con nosotros estudiando. Te pido, Padre Santo, que puedan seguir meditando en estas palabras, Señor, y que puedan seguir aprendiendo de ti y de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. faithfulness, I'm still in your hands. This is my confidence. You've never